Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Bienvenidas a un episodio más de Vive tu Diseño. Cada vez que nos reunimos podemos compartir y tener una buena oportunidad de crecimiento espiritual. Por eso nos interesa mucho que ustedes puedan compartir estos programas con otras mujeres, amigas, vecinas, familiares, conocidas, compañeros de trabajo o de estudio. Hagamos buen uso de nuestras redes sociales. Y hablando de redes, vamos a recordar nuestras redes donde siempre pueden encontrarnos. avanceradio.com, Spotify, Apple Podcasts, Facebook y YouTube. Así que quedamos con el estudio para hoy. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de esta temporada Dios de Redención. Y es que hemos estado estudiando el libro de Ruth. Hemos encontrado lecciones tan valiosas para nuestra vida. Conocimos a Noemí, el primer personaje principal de este libro, y vimos sus caídas, su pecado, cómo esto la llenó de amargura, pero cómo aún en medio de circunstancias y pérdidas tan grandes, Dios estaba en control de su vida y aún estaba llevando a cabo su gran plan. Ella es la persona que, aún siendo parte del pueblo de Dios, decide por su propio camino. Y en este caso, y en el de la mayoría que toma estas mismas decisiones, termina en tragedia. Se necesita una intervención especial de Dios para redimir. Pero bueno, esto no es un problema porque, como ya hemos visto, Él es el Dios de redención. En segundo lugar, conocimos a Ruth, la mujer extranjera, inmerecedora de la gracia de Dios, pero que tiene una conversión genuina y entra a formar parte del pueblo de Dios. Ella, que tenía un futuro oscuro y poco prometedor, pero con una fe inquebrantable en el Dios que la redimió. Y hoy vamos a conocer al tercer personaje principal, Booz, un hombre israelita que había sido fiel a Dios en un tiempo tan complicado como fue el tiempo de los jueces. Ya casi vamos a entrar en su historia, pero antes vamos a dejar claras un par de leyes que había para los israelitas en aquel tiempo. Primero, si un hombre moría sin hijos, era la responsabilidad de su hermano casarse con la viuda y tener hijos con ella. Su primer hijo iba a tomar el nombre y la herencia del hermano muerto para que no fuera borrado de Israel. Esto lo encontramos en Deuteronomio 25, 5 y 6. En este pasaje de Deuteronomio se explica la forma de hacerlo y todo lo demás. Pero lo que queremos es entender por qué Noemí se había afligido de no tener más hijos que se casaran con sus nueras. Esta era una de las razones. Y la otra ley tenía que ver con la posesión de la tierra. Dios había establecido que las tierras debían quedar dentro de una misma tribu y había varias leyes respecto a esto. Por ejemplo, si una persona solo tenía hijas y no hijos, ¿qué se debía hacer? Y también si alguien se empobrecía o perdía su tierra, un pariente suyo de su misma tribu podía redimir la tierra. Entonces, basado en estas leyes, Noemí sabía que la única forma de ser redimidas en esta situación tan terrible era tener un pariente redentor. Pero ella, cegada por su amargura, no pensó en ninguno. Sin embargo, cuando Booz entra a escena en esta historia, en Ruth 3, del 1 al 3, 3 veces se menciona que él era un familiar. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Y en el versículo 3, aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Cómo fue posible que Noemí no pensara en este familiar rico y con la posibilidad de redimirlas? No sé si en medio de su angustia lo había olvidado. Podría ser que al no ser de su familia directa no tuviera una relación con él desde antes. No sé.
La Biblia no nos lo dice, pero si vamos a la historia, ellas llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Ruth trabajó toda la siega de la cebada y la del trigo, que se estima que podrían ser de 4 a 6 meses de trabajo duro hasta que fue redimida. Entonces pasó cierto tiempo mientras se dieron cuenta de este pariente y la posibilidad que tenían de ser redimidas. Pero bueno, aquí aparece Booz en escena. Y como dije antes, él era un israelita que a pesar de vivir en tiempos complicados, se había mantenido fiel al Señor y había sido prosperado económicamente. Era el dueño de los campos donde Ruth iba a trabajar. Podemos ver cómo era reconocido por ser un hombre piadoso. Vemos su encuentro con sus empleados en el versículo 4. Y he aquí, Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. No solamente tenía una relación cordial con sus empleados, sino una en la que mediaba el Señor. Por otro lado, vemos a Booz indagar sobre Ruth. Se da cuenta quién es ella, sabe que es una mujer pobre, viuda y extranjera, y él actúa de acuerdo a la ley. ¿Cuántos hombres en el tiempo de los jueces conocían la ley? ¿Cuántos estuvieron dispuestos a cumplirla? Tal vez no muchos, no sabemos, pero sí sabemos que Booz era uno de ellos. Conforme a la ley, él permitió que ella recogiera entre las gavillas. La ley establecía que un campo no podía ser recogido hasta el último granito, sino que se debían dejar un poquito para la gente pobre y extranjera. Eso fue lo que Ruth solicitó al mayordomo del campo cuando empezó. Pero Booz, al conocer su historia, fue un paso más allá. Veamos lo que hizo. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y en el versículo 14 al 16, y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Todas estas acciones de Booz fueron completamente desinteresadas. Hasta este momento, él no tenía ninguna relación con Noemí y Ruth. Simplemente nos muestra cómo era su corazón. Él era un hombre generoso. Seguimos analizando la vida de Booz. Ya vimos que era un hombre piadoso, era reconocido por seguir al Señor y a la ley, era generoso y desinteresado. Más adelante vemos que era diligente. Cuando le fue presentada la posibilidad de redimir a Ruth y Noemí, no vaciló. Vemos la respuesta que le dio a Ruth en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Booz ve la oportunidad y toma acción inmediata. No se queda con los brazos cruzados ante la posibilidad de ayudar a quien lo necesita y a la vez cumplir la ley. Rápidamente se puso a actuar y el mismo día el asunto quedó resuelto. Todas estas cualidades piadosas es importante recalcarlas, sobre todo por lo inusual que era verlas en la vida de un hombre en esa época. Y nos muestra que en todo tiempo podemos vivir contracultura, ser diferentes a los estándares que nos rodean y decidir vivir por Cristo. Booz había vivido una vida completa siguiendo al Señor, obedeciendo la ley. Quiere decir que la conocía. Y esto también es notable porque la ley de Dios no estaba disponible como lo están las Biblias hoy en día, pero de alguna manera, probablemente de su propio padre, él la había aprendido. Nosotras vivimos en un mundo que está muy parecido a los tiempos de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece, ¿verdad que sí? Pero Booz nos muestra que no es necesario que nos amoldemos a lo que el mundo nos quiere imponer, sino que podemos brillar en medio de él, reflejando la luz de Cristo en las relaciones laborales, siendo cordiales, en nuestro conocimiento de la ley de Dios y sobre todo en la obediencia a esa ley, mostrando generosidad, integridad.
Y vemos cómo Dios tenía un plan en el que estas tres personas, con sus contextos de vida tan diferentes, se unirían para lograr un propósito mayor. Y es que debemos recordar que Dios sí tiene un plan para nuestra vida individual, pero somos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Somos piezas que Dios tiene puestas en su gran plan. Y así pasó con estos tres. Aún en medio de situaciones adversas, malas decisiones, Dios permitió que Noemí llegara a Moab y tuviera una nuera como Ruth. Dios salva a Ruth y le da una nueva vida que está ligada a su suegra. De una manera casual, pero sabemos que con Dios no hay casualidades, Booz llega al campo un día que Ruth estaba trabajando fuertemente y queda impresionado con ella. Dios estaba entretejiendo sus vidas delante de sus ojos y ellos no lo sabían todavía. Booz hace averiguaciones sobre esta mujer, no se queda solo con lo que vio y se da cuenta que ella es una dama extraordinaria. Se da cuenta de su sacrificio, de su servicio abnegado a su suegra, de su trabajo incansable y la bendice. En el versículo 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las palabras que Booz le dijo a Ruth debieron ser un bálsamo para el alma de Ruth, que hasta el momento solo había visto trabajo y esfuerzo. Y sabemos lo que pasa después. Booz toma acción, resuelve el asunto el mismo día que se lo propuso, buscó al otro pariente, el que tenía derecho por encima de él, le presentó la situación y al final el otro no quiso. Y vemos por qué no quiso en el capítulo 4, versículo 6. Le respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo no entiendo perfectamente cómo funcionaba la ley del pariente redentor, pero basado en lo que veo aquí, me parece que fue una decisión egoísta de parte de este hombre, pensando en su beneficio en sí mismo. Booz no tenía estos reparos, o tal vez prejuicios de tomar a una mujer extranjera. Y yo creo que Dios también usó algo más en la vida de Booz para considerar a Ruth un excelente partido. Sabemos que Ruth y Booz tuvieron un hijo, Obed. Este fue el abuelo del rey David. Hablando de grandes planes, mayores que nosotros, ¿quién se iba a imaginar que a raíz de todas estas cosas que pasaron, estos personajes, sus luchas, sus pruebas, la forma en que se unieron, todo, no solo estaba pensando para su propio bienestar, sino para un bien mucho mayor que afectaría a toda la humanidad? Porque de este hijo vendría tiempo después nuestro Salvador. Y hay algo más que me encanta de esta historia, y vamos a ir a Mateo 1:5. Es la genealogía de Jesús. Se mencionan 4 mujeres en esta genealogía. Ya solo eso es un hecho notable. Una de ellas es Ruth, la otra es Tamar, Rahab la ramera y Betsabé. Pero vea lo que dice el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. La mamá de Booz fue una mujer redimida también. Rahab, no cualquier mujer, Rahab la ramera, una mujer de Jericó que demostró una fe extraordinaria en el Dios de Israel, que cambió toda su vida y su futuro. Con razón, Booz fue un hombre de fe en medio de un tiempo tan duro y pagano. Con razón no tuvo un prejuicio contra Ruth por ser extranjera. Él sabía el cambio que era genuino. Lo había vivido en su propia casa. No tuvo miedo de seguir la dirección de Dios en ese sentido. Qué precioso cómo todo en la Biblia calza, cómo se entrelaza, cómo Dios está sobre las vidas de todos y va guiando cada paso. Y los que se someten a Él ven a Dios actuar. Dios puede hacer eso con nosotras. Él está en control de todas las situaciones de nuestra vida. Aunque fallemos, aunque tengamos pruebas difíciles, aunque seamos fieles por años sin ver resultados aparentes. Así fueron las vidas de estos 3 personajes. Y vean lo que Dios hizo. Este es nuestro Dios, el Dios que redime y rescata. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no. Creo que a todas nos ha pasado el hecho de buscar un objeto y no encontrarlo. Buscamos y buscamos y no lo encontramos.
Entonces desistimos y quizá ese objeto estaba justo enfrente de nosotras. Y con el tiempo, sin buscar y sin pensar, el dicho objeto aparece frente a nosotras. Bueno, algo así le pasó a Noemí. Ella se había olvidado por completo de todas aquellas leyes que Dios había establecido para el cuidado de las viudas. No solo de estas leyes, sino de otras más. Pero lo más importante es que ella se olvidó del Dios de redención. Sí, de Dios y de los planes maravillosos y amorosos que Él tenía para ella y para su vida. Quizás usted y yo hemos estado así, en ese valle de oscuridad, sin darnos cuenta que Dios siempre ha estado allí, justo enfrente de nosotras. Bueno, creo que este estudio de Ruth está siendo de gran bendición, un hermoso estudio de la vida de Ruth y de Noemí. Así que las esperamos la próxima semana y me despido recordando nuestras redes: Facebook, Apple Podcast, Spotify, avanceradio.com y por supuesto YouTube. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.